todas y a todos. Soy Karen Castillo, coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista, y a nombre de quienes formamos parte de este espacio, agradezco su participación. Y bueno, les pediría que a través del chat nos puedan compartir, ya sea en Facebook o en el chat del Zoom, desde donde nos acompañan. Les damos la bienvenida al inicio de nuestro ciclo de conferencias que hemos titulado Cuerpos y Voces de Mujeres, Esperanzas y Resistencias en Tiempos de Incertidumbre. Nuestro objetivo es profundizar en la reflexión y el diálogo teológico de las mujeres como propuestas generadoras de esperanza ante los tiempos de incertidumbre y el cambio que estamos viviendo. Consideramos que enfrentarnos a la falta de certezas e inestabilidades se convierten en una categoría de análisis y de reflexión desde las cuales necesitamos repensarnos como humanidad y tener la capacidad de crear también nuevas formas de relacionarnos. Desde esta realidad surgen preguntas que suponen posibilidades o nuevos paradigmas, y ante las cuales las teologías y la reflexión feminista desde la experiencia cotidiana tienen mucho que decirnos. Estamos convencidas de la importancia que tienen estos aportes y por ello creemos que crear un espacio de encuentro se convierte en una oportunidad para acompañarnos y ofrecer también un bálsamo a los cuerpos exhaustos y violentados. Agradecemos a Ivonne Guevara que hoy nos acompañe para comenzar este ciclo de reflexiones sobre la palabra de la mujer en tiempos de incertidumbre. Su sabiduría, su experiencia y sensibilidad nos permitirá tener una visión panorámica sobre la situación y también sobre algunas de las respuestas que la teología feminista ofrece. Sé que no es necesario presentar a Ivonne desde todas las cosas que ha hecho, que sabemos que son muchas, desde toda la formación que tiene, pero sí la queremos presentar desde lo que significa para nosotros en la cátedra, que es muy importante destacar y reconocer que esta extraordinaria mujer religiosa y filósofa, fundadora además también de la teología feminista en América Latina, ha dedicado su labor teológica a despertar la conciencia de la participación de las mujeres, tanto en la sociedad como en la iglesia. Nos ha hecho ver la importancia también de los cuerpos. Desde su postura crítica y a la vez propositiva, nos ha abierto pautas para la promoción de la justicia y la libertad, para una lucha contra las condiciones de pobreza, para el trabajo de una cultura de paz, así como para cuestionar nuestro compromiso con el medio ambiente y con una formación humanista. Finalmente, quisiera explicar un poquito la dinámica de la sesión. Ivonne me decía, y además coincido con ella, que dice, no es lo mismo hablar a la computadora que hablar viendo los rostros de las personas que están atentas o quienes estamos atentas escuchándote. Pero bueno, hoy creo que también esta es precisamente una expresión de esa incertidumbre y a la vez es un signo de confianza y de una posibilidad de imaginar esos rostros detrás de la pantalla, y muchos rostros incluso que tú ya conoces e identificas. Bueno, pues tenemos ya aquí en el Zoom 107 personas conectadas. Vimos que había ya de diferentes países, de Brasil, de Puerto Rico, de Guatemala, de México. Y bueno, pues les pediríamos también que nos hicieran llegar a través del chat sus preguntas y comentarios, porque al final vamos a dejar un espacio precisamente para poder dialogar con Ivonne. Y bueno, pues Ivonne, simplemente para dejarte y cederte ya la palabra, pondría 3 preguntas aquí sobre la mesa. Que sería, bueno, como cuáles serían las peores incertidumbres que las mujeres estamos enfrentando a nivel social, a nivel eclesial, qué violencias se han generado a partir de la situación de incertidumbre que vivimos. Y en este sentido también de las voces que hemos puesto como parte del título de esta sesión, ¿cuáles serían las voces, yo diría en palabras y también voces en no palabras? Creo que hay voces en otras formas de expresión que son las que hoy están dando respuesta desde la teología feminista. Pues sin más, nuevamente, de verdad, Ivonne, agradecemos muchísimo que puedas estar aquí con nosotras y que puedas acompañarnos en esto que queremos que sea este espacio de reflexión y de análisis y de acompañamiento. Muchas gracias, Ivonne, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Karen. Es una alegría estar con todas ustedes. Yo siempre me he sentido muy bienvenida en México y tengo muy buenas amigas y las abrazo antes de todo. Entonces, el título de esta reflexión que me han sugerido es La palabra de las mujeres en tiempos de incertidumbre.
Bueno, quiero empezar mi breve reflexión para dejarles después el tiempo para las preguntas. Quiero empezarla sobre estos tiempos de incertidumbre, diciendo más o menos así, ¿qué es la incertidumbre? Más o menos sabemos, por un lado, por qué o por qué ustedes han elegido esta temática. Y creo que es, por un lado, por la actual pandemia y también por la actual epidemia de la falta de dirección de la gobernanza de nuestros países. Y también una sensación de incertidumbre que nos habita como mujeres feministas. Todo esto me invita a, en primer lugar, hacer un poco de filosofía sobre la incertidumbre. Pienso que la incertidumbre es una realidad vivida que nos acompaña siempre. Y repito, que nos acompaña siempre, aunque nuestro activismo cotidiano nos haga olvidarla. O sea, muchas veces cuando hablamos de incertidumbre hoy, es como si en el pasado no hemos vivido incertidumbres. Es que las incertidumbres pasadas las olvidamos, se tornan historia, no están presentes. Pero por eso quiero subrayar el hecho de que siempre hemos vivido en incertidumbres. Y por eso cuando buscamos certidumbre en el presente, es porque la incertidumbre nos torna ansiosas, nos da miedo, porque pensamos que había certidumbre en el pasado, pero no había. Siempre hemos vivido la incertidumbre diferente, distinta. Y entonces es porque en realidad la incertidumbre es expresión de nuestra finitud. Es expresión de algo que nos constituye. Es expresión de la limitación inherente a todos los seres humanos. Y cuando hablo de incertidumbre, claro, hablo de certidumbre. No es posible hablar solo de incertidumbres, porque la certidumbre está incluida en la incertidumbre. Y ahí mi pregunta es, ¿por qué buscamos la certidumbre? ¿Por qué la buscamos? ¿Por qué nos molesta tanto la incertidumbre? Y buscamos la certidumbre, primero, la certidumbre del pasado. Vamos a decir, en aquel tiempo la gente era justa, o en el tiempo de Jesús, la gente hacía un compartir del pan, o la gente se ayudaba, se entendía. O sea, transferimos para el pasado la certidumbre que no tenemos. Esto es un procedimiento bastante limitado, pero es nuestro. Lo hacemos. Siempre el pasado ha sido mejor, aunque no. Si hacemos una análisis histórica, crítica, concreta de los tiempos de Jesús, eran tiempos de mucha violencia, tanta violencia que él murió en una cruz. Entonces, también buscamos, además de la certidumbre en el pasado, buscamos las esperanzas del futuro, o buscamos las promesas de certidumbre para el futuro. Aquí también hay algo
que tenemos que, sobre todo nosotras mujeres, que tenemos que tener presente. O sea, salimos del pasado que no existe y proyectamos certidumbres para el futuro que todavía también no existe. Y entonces buscamos o ayuda en el pasado o ayuda en el futuro, como si lo que va a ser presente es lleno de certidumbres. Es un raciocinio totalmente equivocado lo que hacemos. Y pienso que tenemos que alertarnos para no caer en estos equívocos. Buscamos así en el presente apoyos en el pasado y apoyos en el futuro para vivir en el presente. O sea que el presente es lo que vivimos, es donde respiramos, es donde buscamos maneras de coexistir colectivamente. En el presente mismo hay una diversidad de interpretaciones, de argumentos, hay una diversidad de arte, poesía, de amistades, que todo esto nos da una cierta certidumbre. Pero no queremos esto, porque esta certidumbre del presente es una certidumbre frágil. Nosotras buscamos las certitudes del pasado que se tornaron dogmáticas o lo de las utopías del futuro que van a ser también para muchos dogmas, las utopías tan científicas que se tornan dogmas. Y con eso olvidamos algo del presente. Olvidamos las flores del campo, olvidamos la poesía, olvidamos, como yo decía, los encuentros donde se comparten pan y dulces. Y esta realidad de negación del presente, de las pequeñas certitudes del presente, también está presente en la religión y de manera muy particular en el cristianismo. Voy a volver sobre eso en breve. Entonces, esta pequeña introducción filosófica solo tiene el objetivo de recordarnos que somos y siempre hemos sido seres marcados por la incertidumbre. Y lo que vivimos hoy colectivamente, individualmente, es solamente una variación histórica de la misma condición humana de incertidumbre. Entonces, quizás es esta situación de pandemia que nos hace sentir como que más fuerte la incertidumbre, pero en realidad en otros momentos donde hubo la peste bubónica, la gripe española, la SIDA y todo eso, la gente también vivió. Entonces, pero hay algo en nosotras mujeres que tenemos que pensar un poco más. Entonces, después de esta brevísima introducción filosófica, permítanme hablar más particularmente de las incertidumbres de las mujeres, particularmente las mujeres de nuestro tiempo. La primera cosa que es obvia, pero la repito, es que cuando hablamos mujeres es tan genérico. Mujeres. Hay mujeres
más que hombres, ¿no? Pero creo que el primer punto es una invitación para salir del genérico mujeres y afirmar la diversidad de estos seres que llamamos mujeres. Así que cada grupo y cada mujer vive desde su circunstancia múltiples incertidumbres. Nuestras incertidumbres son genéricamente las mismas, pero existencialmente son diferentes. Lo que es común quizás se ubica en la emoción que nos toca viviendo algo de instabilidad en nuestros cuerpos, una instabilidad interna. Esta instabilidad, aunque la describimos de muchas maneras, pero más o menos tenemos conciencia emocional de que vivimos algo que se ubica en nuestra emoción y que nos hace sentirnos en una instabilidad o en una incertidumbre mayores. Entonces, creo que salir del genérico mujeres y afirmar la diversidad que somos implica afirmar la diversidad de nuestras certidumbres y de nuestras incertidumbres. Entonces, cada una de nosotras va a expresar su incertidumbre y su certidumbre de una manera. No es la misma cosa tener una incertidumbre intelectual o una incertidumbre religiosa que tener una incertidumbre de no tener comida para mañana. No es la misma cosa estar enferma y tener médicos y hospital y vivir una incertidumbre de no saber si vamos a curarnos o no, o la incertidumbre de una mujer que no tiene medios para ir ver un médico o ir al hospital. No es lo mismo una niña enferma en una familia de clase media y una niña enferma o una niña violada, como sabemos, cantidades, incluso en este tiempo, de niñas violadas y que le prohíben, cuando se quedan embarazadas, le prohíben de interrumpir el embarazo en nombre de los principios patriarcales. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que hay una variedad de incertidumbres como una variedad de certidumbres. Entonces, otro punto es que entre las muchas incertidumbres de nosotras mujeres, hay las incertidumbres generadas por nuestra opción feminista. Aparentemente es un logro el feminismo y muchas de nosotras estamos muy contentas de decirnos feministas, aunque hoy podemos decir que hay una proliferación masiva de muchos grupos que apoyan las feministas, pero a veces sí, a veces no, o sea que hay una instabilidad en estos apoyos, pero sí, es mucho más que hace 20 o 30 años. Entonces, aunque hay un apoyo
a la opción feminista, hay también hoy día una especie de contrarrevolución feminista. O sea que el aumento de grupos conservadores, incluso de mujeres, basta ver, por ejemplo, en Brasil, nuestra ministra de la condición femenina. Es lamentable porque todavía habla de las niñas que tienen que vestirse de rosa y de los niños de azul, ¿no? Y entonces, esto es algo muy importante de tener muy claro que si hay una revolución feminista, y tenemos que caracterizarla sobre todo como una revolución por los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, una revolución en la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, hay también una contrarrevolución bastante grande que nos viene de muchos gobiernos, de muchos grupos de derecha, o a veces ni siquiera son grupos de derecha, no saben qué son, pero son por un tipo de orden. Y esto se encuentra muy fuertemente en muchos grupos populares que dan apoyo a los fundamentalistas políticos y religiosos. Entonces, esta contrarrevolución masiva que viene de las políticas gubernamentales, también, además de la participación de mujeres, tiene una fuerte participación de las iglesias, no solamente de la Iglesia Católica, pero muchas iglesias protestantes, pentecostales, neopentecostales, o sea que todas son contra los avances de las mujeres y por la restauración de la mujer en el hogar, sometida a su marido, sometida a Dios, a Jesucristo, al Papa, a todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, para que no se perca la identidad de las mujeres. Entonces, nosotras feministas estamos, digamos, en una certidumbre de convicciones y una incertidumbre contrarrevolucionaria hecha al feminismo, donde muchas compañeras de muchas partes están siendo atacadas y amenazadas de muerte. ¿Por qué? Por su opción feminista. En este contexto, la pregunta que a menudo me hacen es así: ¿es posible ser feminista y cristiana católica al mismo tiempo? O sea, ¿cómo se puede conjugar una tradición católica con el feminismo? Yo, bueno, puedo retomar esta cuestión, pero yo contesto rápidamente, inmediatamente, a decir que el cristianismo no es la orden religiosa establecida. Así como en la tradición de Jesús, él fue crítico de la orden judaica establecida, de la orden imperial establecida. No hay que olvidarse de eso. Y entonces, nosotras sí podemos ser cristianas, quizás no desde el modelo patriarcal impuesto por la institución, pero sí desde la búsqueda de otras fuentes vitales para nosotras. Entonces, otro punto, hay que reconocer que el feminismo ha provocado muchas luchas de liberación social, de movimientos por la defensa de nuestros cuerpos, por derechos sociales y políticos,
pero también provocó un quiebre o provocó rupturas en la orden social y cultural patriarcal. Y estas rupturas han creado nuevas formas de incertidumbre. Y quizás yo diría que no voy a decir que son las peores incertidumbres, pero son grandes incertidumbres. Y son grandes incertidumbres porque ya no nos sentimos acuñadas en la institución Iglesia Patriarcal. Ya no tenemos una casa. Antes teníamos porque estábamos dormidas, ¿no? Adormecidas, pero ahora nos sentimos casi en la puerta, con un pie adentro de la casa. Karen, me dicen que tengo que cerrar. ¿Me escuchan? Sí, yo sí escucho, pero no sé. Bueno, voy a seguir. Sí. Porque me han dado un mensaje que tengo que cerrar y abrir de nuevo, pero creo que no. No, si no, yo te aviso, pero estamos bien. Sí, sí. Entonces, yo diría que estamos como con un piecito adentro de la iglesia y casi todo nuestro cuerpo afuera. Y esto para nosotras feministas es sí una incertidumbre. Es una incertidumbre. Como yo decía, el feminismo y muy particularmente también la teología feminista provoca rupturas en la comprensión del cristianismo mismo, en la comprensión de las comunidades cristianas, en la comprensión de las identidades fijas que el mundo patriarcal nos dejó como herencia. Entonces, somos atravesadas desde el feminismo por incertidumbres. Somos esto y aquello también. Y somos aquello, sí, pero esto también. Y tantas otras cosas. O sea que nos enfrentamos no solamente al problema identitario desde nuestras individualidades, porque ahora hablamos la mujer blanca, la mujer negra, la mujer indígena, la mujer amarilla y la mujer asiática, la mujer que es una mestiza. O sea que de repente todas estas identidades de mujeres emergen y tendemos a hacer polarizaciones también que provocan cada vez más incertidumbres. Y ahí, si me permiten, toco el trabajo de las teólogas feministas de una manera particular. Y nos damos cuenta que el trabajo de las teólogas feministas es otro tipo de incertidumbre fuertemente presente en ellas, en nosotras, con algo de certidumbre. Y este algo de certidumbre es porque estamos convencidas que la racionalidad religiosa que nos ha impuesto la iglesia no nos sirve más. O sea que es algo que hay que admitir que estamos excluidas. Ahora, esta última encíclica del Papa Francisco, Fratelli de Tutti, bueno, es un bello texto literario, pero ninguna referencia a la existencia de mujeres, ninguna referencia al trabajo
de las monjas, por ejemplo, con los pobres, de las asociaciones que son mantidas por mujeres, de todos los procesos que son mantidos por mujeres de alfabetización y educación de base, no aparecemos, solo aparecen los fratellos, las sorelas no están presentes, nos olvidan de nuevo, después de tantos gritos, parece que no, seguimos no existiendo socialmente o asimiladas a las ideas masculinas. Entonces, a mí me gustaría de hacer una distinción entre, primero decir que las teologías feministas son plurales, ¿no? Pluralísimas, pero ¿cuál es la distinción que quiero hacer? Primero quiero distinguir las teólogas que siguen trabajando adentro de las instituciones de la Iglesia, adentro de las facultades de teología o adentro de parroquias, de escuelas católicas, o también hablo del protestantismo, ¿no? La confesionalidad también con conflictos de muchas teólogas protestantes. Entonces, hay estas teólogas que tienen que ser malabares, ¿entienden? Para no salir de la institución. Tienen siempre el ojo de Moscú en ellas. O sea que si dicen una palabra que es en contra, es un drama, sácanlas de su magisterio. Entonces, las que quieren quedarse, se quedan con una incertidumbre para mañana que es absolutamente terrible, absolutamente terrible. Y esto en todos los países, no solo en América Latina, en Alemania lo mismo, en Estados Unidos un poco menos porque hay otra estructura en las universidades, pero también hay esta misma desconfianza en relación a las teólogas que trabajan en la institución. Entonces, tienen que jugar, son feministas, pero también conceden en este dogma o en otro, reinterpretan el dogma, o sea que están todo el tiempo nerviosas. Yo he tenido la experiencia, ahora no tengo más. Pero estamos sí tengo cuando voy a una institución católica, lo que es cada vez más raro ahora, pero sí, siempre hay esta, como entre comillas, persecución de desconfianza del pensamiento de las mujeres, como si no fuéramos capaces de pensar. Ya vuelvo a esto, pero quiero subrayar el segundo tipo de teólogas que está creciendo no solamente en la Iglesia Católica, pero en muchas iglesias protestantes. Las teólogas que guardan su confesionalidad, pero trabajan con el movimiento popular, no necesariamente con identidad religiosa. Trabajan con campesinos, con empleadas domésticas, con artistas, con jóvenes artistas y grafiteros y grafiteras chicas. Es algo totalmente distinto. Y la teología que nace de estos contactos no es una teología desde el dogma, es una teología que intenta responder a las cuestiones cotidianas de estos grupos.
es más bien una reflexión sobre la vida. Entonces, el primer tipo de teólogas, las que siguen en las instituciones como que intentando desde las instituciones a no reproducir el mismo modelo patriarcal, viven un control absurdo, incluso un control de sus pensamientos, de sus cuerpos, como si no fueran capaces de pensar, como si no tuvieran la misma, yo diría, una formación mucho más profunda que muchos curas profesores. Y estas mujeres son víctimas del control y son penalizadas cuando desarrollan ideas libertarias o cuando defienden los derechos de las mujeres, de las niñas, de los cuerpos sufridos. Muchos se ríen de nosotras. Por otro lado, las que trabajan con los movimientos de mujeres, mujeres laicas o una diversidad de mujeres desde cuestiones específicas, ellas están afuera en esta situación de los ataques directos de la institución, pero tienen un ataque indirecto porque la institución dice tal persona, no, esta no es católica. O sea, dejamos de ser católicas. O esta no es más metodista. No, esta no es luterana. O sea, la institución descalifica el trabajo de las teólogas que están asistiendo a los movimientos populares. Desclasifica el pensamiento, las publicaciones de las teólogas que estudian los evangelios desde otra perspectiva y para otro público, que no es necesariamente el público religioso. Y con esto redefinen lo que es la religión. La religión no es la reproducción del dogma, no es la reproducción de las interpretaciones patriarcales sobre nosotras, pero es un intento de relacionarnos unas con otras, unos con otros, y garantir el bien común, y garantir el bien vivir, darnos efectivamente las manos. Y ahí me doy cuenta que tengo que terminar, me dan un tempito más. Entonces, me permiten decir una heresía, pero voy a decirla. Afirmo la incertidumbre como valor teológico. Valor teológico feminista, subrayo. Parece quizás un poco irónico o ilógico o utópico, lo que quieran, hablar de la incertidumbre como valor teológico. Y entiendo valor teológico como el valor reconocido en todo lo que existe. No es solo el valor definido desde el Dios Padre Todopoderoso, pero el valor de la vida como la vida se presenta a nosotras. Y
Y creo que a nosotras que estamos conectadas con la tradición de Jesús, podemos decir desde la tradición del movimiento de Jesús que es la incertidumbre, que es el valor, y en ella hay certidumbre. En la misma incertidumbre hay certidumbre. Miren, los lirios del campo no semean ni cogen, pero tienen su alimento, su nutriente. O sea que ahí donde no se sabe, algo sucede. Si miramos, miren la multitud de gente que tienen hambre, están aquí sentados y tienen hambre, pero hay sí algunos panes y algunos peces. O sea que la incertidumbre provocada por el hambre, la incertidumbre de las multitudes se resuelve con una pequeña certidumbre. 2 panes, 3 peces, 6 peces, 4 panes, 10 panes, para decir que esta es la vida de fe. Esta es la vida de la creencia en la vida. Y entonces, creo que en este valor teológico, en este núcleo teológico que se llama incertidumbre, podemos decir que hay encuentros salvíficos más allá de las teorías, más allá de los dogmas, más allá de las previsiones científicas. Hay una samaritana que pide agua y da agua. Hay ciegos que ven de repente. Hay paralíticos que empiezan a caminar. O sea que la incertidumbre, el incierto, esto sí exige fe. Fe no como capacidad de creer en un milagro trascendental, pero fe como relación de confianza con otros, como un darse las manos, como un creer más allá de mí misma, como un creer en las capacidades humanas de amarnos mutuamente. No es falta de modestia decirlo, pero la vida de las mujeres tiene la marca de la incertidumbre. Por eso tiene también la marca de una fe vital. Y por eso también que la teología oficial de la Iglesia, con sus dogmas y sus órdenes y sus intentos de propiedad sobre nuestro cuerpo y nuestro intelecto, no sirve más para nosotras, que estamos buscando otros caminos. Quizás parece muy fuerte decirlo, no sirve. Sí, lo repito, no sirve. No sirve más este control de nuestro cuerpo. No sirve más esta creencia que es la jerarquía masculina que hace el bien. Siempre ellos hacen el bien. Y nosotras, en el mundo doméstico, que para nosotras tiene mucho valor, pero para ellos no sirve para nada. Entonces, esta teología oficial que busca caminos de obediencia para las mujeres, que nos corta nuestra creatividad,
que nos corta nuestra libertad y impide de creer que el Espíritu está sobre nosotras. Hay que desobedecer esta teología. Y desobedecerla individualmente primero. Tengo que sentir el malestar. Y quizás este malestar es una de las difíciles incertidumbres, sobre todo para nosotras que hemos sido educadas en la tradición patriarcal. Nuestro cuerpo sigue en muchas dimensiones patriarcal, aunque nuestro espíritu puede volar, pero muchas veces nuestro cuerpo es cautivo de nuestra historia patriarcal. Y entonces tenemos que ayudarnos a desobedecer este sistema. Hay que nutrirnos del Evangelio antes de la dogmática, antes de la constitución de la dogmática patriarcal. Hay que nutrirnos de la comunidad de iguales que se construyen también con varones, pero no jerárquicamente. Hay que buscar una trascendencia más allá de los conceptos impuestos por la teología patriarcal. Finalmente, hay que creer que en esta frágil certidumbre de cada día hay un nutriente. Y este nutriente me dice, es pequeña certidumbre, pero hay incertidumbres. No hay que negar las incertidumbres, porque así es la vida. Así es nuestra finitud. Así es la belleza del ser humano. Esta mezcla increíble que somos. Y entonces tenemos que desarrollar la convicción que la vida, ¿qué es la vida? La vida es este momento único en lo cual vivimos. Y es para esta vida que debemos la primera obediencia. No debemos obediencia al pasado. Tampoco debemos obediencia al futuro, pero debemos obediencia a esta vida, a este impulso vital de hoy, donde salvamos la vida unas de otras, unos de otros. Creo que este impulso vital es mayor que cualquier poder que quieren imponernos. Cualquier poder del mundo patriarcal. Dios Padre no conoce. Dios Padre concepto no conoce el impulso vital. Hay que respetar el impulso vital en nosotras, que es tan frágil, como cantaba Mercedes Sosa, que es tan frágil como un segundo, en el que el amor puede llegar y contenernos. O sea, en un rato la vida se transforma. La teología feminista es inseguridad. La teología
feminista es incertidumbre, como la vida. Y si la abrazamos, hay que dejar que los muertos entierren sus muertos. Y hay que seguir adelante el camino del movimiento de Jesús. Hay que seguir adelante el camino de nosotras, de cada una de nosotras, que es el camino lo más original, hasta más original que el camino de Jesús, porque es el nuestro. Muchas gracias. Ay, Ivonne, pues creo que nos has dejado con muchas cosas dando vuelta. Ahorita te voy a hacer algunas de las preguntas y comentarios que ya nos han hecho llegar. Pero bueno, yo quisiera decir, la verdad es que escuchándote, pues sí, es verdad, vivimos desde la incertidumbre y no sé por qué nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Reconocer que es un valor, que es parte de nuestra vida, que es parte del día a día y que desde ahí pues es una parte importante. Y pensaba yo, algunos de los temas que he trabajado en la teología ha sido el tema de la teología de la niñez. Y hay una cosa que me gusta mucho y que me he quedado con ella, porque es justo esta paradoja de decir, esta falta de certezas, a lo mejor desde las que se viven en las niñas, los niños, es lo que les permite soltarse y ser libres. Es una dependencia a decir, las certezas dependen de alguien más, pero eso a mí me da libertad. Y eso de verdad a mí me gusta mucho y creo que ahorita me hacía un poco, digamos, como clic con esto que decías, porque es eso, ¿no? Es esta parte donde dices tú, es desde la incertidumbre vivirnos también en la fe, es también una posibilidad de experimentar con mayor profundidad la fe, ¿no? Y yo creo que entro en esa relación de decir, esos son como se viven las niñas y los niños, ¿no? Y es como nos invitan, digamos, en esta relación con Dios a vivirnos nosotras también, ¿no? De decir, desde esta falta de certezas poder ser libres, ¿no? A veces las certezas lo que hacen es quitarnos, ¿no? A veces esa libertad. Entonces me gustaba ahora que te escuchaba. Te voy a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado. No sé si quieres las leo y a lo mejor vas anotando algunos temas. Pues bueno, en una nos decían si realmente tendremos esperanza de que algún día se visibilicen todas las violencias hacia las mujeres y que realmente se escuchen sus voces, nuestras voces. ¿Puedes hablar un poco más despacito porque no escuché, por favor? Sí, claro. Discúlpeme. No, perdón yo. No, si tenemos esperanza de que algún día se visibilicen las violencias contra las mujeres, también la esperanza de que se escuchen estas voces, ¿no? Que sabemos que han sido muy, muy invisibilizadas. Comentarios también en torno a lo que decías. Decían, bueno, la vida religiosa parece que aún no ha logrado captar el mal del patriarcado, sino que más bien parece que al revés, se nutre de él, ¿no? También nos decían, bueno, se trabaja con grupos diversos de mujeres como servicios paliativos, pero pocas veces se les permite empoderarse. Dice, se les ayuda a ser conscientes de las dinámicas opresoras del patriarcado. Entonces, ¿cómo revertir la desconfianza que la incertidumbre durante esta pandemia se ha acrecentado? Otra pregunta interesante también, cómo ayudar a niñas y adolescentes a desobedecer este sistema patriarcal desde la teología feminista. Yo creo que si quieres me quedo ahorita en esas y ahorita retomamos algunas otras para no, Sí, si te parece. sí. Voy a hacer así como una síntesis, ¿no? Cuando hablabas de la teología de la niñez, me parece justamente la niñez el momento privilegiado de desarrollar la imaginación, la creatividad de mundos, ¿no? Cuando somos niñas, niños, o sea, creamos mundos distintos y incluso
incluso ahora con las computadoras y los celulares y todo, cuando se ve los niños y cómo son capaces de crear mundos distintos, ¿no? O sea que no siempre lindísimos, porque los niños también son nuestra imagen y semejanza, pero hay que afirmar este momento en que nuestra imaginación crece y se desarrolla, ¿no? Bueno, yo soy de la teoría o de la práctica, mejor diciendo, de que no solamente las violencias contra las mujeres, pero las violencias contra los niños, contra los chicos, contra la población negra, la población indígena. O sea que vamos a llegar a vivir en un mundo totalmente sin violencia. No lo creo, no lo creo. Pienso que cada grupo, cada generación tiene su lucha especial, su batalla que nosotros mismos creamos. O sea que en cada grupo, en cada momento de la historia nacen destrucciones, nacen crueldades increíbles, formas de matanza que son horribles. Hay que pensar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se ha hecho en contra a los judíos, los campos de concentración. O sea que no podemos decir que esto se terminó. Se terminó, sí, aquello, pero cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, nuestras prisiones están llenísimas de jóvenes, y si vamos a preguntar quién son estos jóvenes, son en el 80% todos pobres, viviendo en situaciones penibles de vida. Entonces, lo que quiero decir es que la problemática del mal del mundo, de la crueldad del mundo, no se sana, se ameliora por un tiempo, por una generación, y después cómo somos capaces de crear cosas buenas, también las mismas cosas buenas que creamos se deterioran y nacen las cosas malas. Y por eso, miren, por eso ahora hago teología, y por eso desde una lectura, digamos, religiosa del mundo, se afirmó que la felicidad eterna es para otro mundo. O sea que hemos hecho apuestas que solo en el otro mundo, o sea, solo después de la muerte es que vamos a ver Dios y que vamos a ser felices. O sea que construimos una especie de techo feliz o final feliz, pero no más en régimen de historia. Hemos tenido que salir de historia para afirmar la posibilidad de una felicidad más plena. Pero desde el registro de la historia somos todas y todos, algunos más y algunos menos, pervertidos. Basta ver, por ejemplo, en América Latina, los gobiernos que hemos creído que iban a seguir su amor al pueblo, ¿qué pasa? Hay una vuelta y pasan a seguir al imperialismo internacional. O sea, esto es de la historia humana. Y por ser de la historia humana, tenemos que seguir apostando, creyendo, luchando en esta misma historia humana. No hay otra, no hay otra. Y entonces,
claro, lo siento decirlo, que la vida religiosa sigue se nutriendo del mundo patriarcal y el mundo patriarcal sigue explotando la vida religiosa. Y digo, no solamente las congregaciones más viejas, que estas creo que tienen una lucidez mayor, pero hay un fenómeno muy interesante que es el nacimiento de nuevas congregaciones religiosas que restauran hábitos, digamos, medievales, y todos estos hábitos medievales sob control de varones. Y para nuestro espanto, no solamente varones clérigos, pero varones laicos que fundan congregaciones de estilo militar, que están ahí y que están destruyendo los cuerpos de estos jóvenes en troca de pequeñas monedas de plata, de comida, de ropa, de casa. Es aberrante la destrucción que las religiones están haciendo en nuestros tiempos. Y entonces, claro, ustedes podrían preguntar si la vida religiosa, particularmente femenina, no se nutre del mundo patriarcal, ¿de qué mundo va a nutrirse? O sea, va a nutrirse del mismo mundo que hemos hablado, del mundo del cotidiano, reorganizarse, salir de estas reglas que ya no llenan de sentido la vida. O sea, llenan teóricamente, son teorías, son como paraguas, y la gente teme. No está más lloviendo, pero no sacan el paraguas. El mundo es distinto, pero siguen con el otro mundo creyendo que las verdades eternas subsisten en Dios Padre Todopoderoso. Hay todo un camino a hacer, y este camino tiene que ser muy personal, primero muy personal, y es un camino muy difícil para llegar a una vida comunitaria, una vida colectiva, donde la regla de vida es el amor al próximo como a ti mismo, y la experiencia de la cotidianeidad que nos nutre. Bueno, la cuestión de niñas y la desobediencia es algo que muchos psicólogos actualmente están desarrollando, y creo que hay también teólogas como tú, Karen, que estás trabajando en esto, pero hay también muchas teólogas internacionales, hay biblistas. Tenía ahora, ya me fue, sí, su nombre de familia es Binge, es una norteamericana que hace lecturas psicobíblicas para niños. O sea que hay cosas interesantes, y pienso que en la teología oficial, en las iglesias, no se enseña a desobedecer. Al contrario, sigue la misma norma de la obediencia al papá, al abuelo, al tío, porque son mayores, ¿no? Porque ellos saben, y muchos curas y religiosas no se dan cuenta que la violencia contra los cuerpos, sobre todo de las niñas, viene de las familias. Entonces, ayudar a desobedecer es un camino importante. Desobedecer para salvar a mi cuerpo,
para salvar al cuerpo de mi hermano, mi vecina o mi hermano, porque los niños, los varones también sufren otros tipos de violencia, pero también sufren mucha violencia. Bueno, te, te quería comentar, tenemos muchas personas conectadas, bueno, conexiones, y tenemos más de 200 y sabemos que en algunas conexiones hay varias personas, tenemos personas, una amplia representación de América Latina, te mandan saludos, felicitaciones, agradecimientos por este espacio de reflexión que valoran muchísimo. Y bueno, ahora voy a ir a algunas de las preguntas en el Facebook, porque estas que tuvimos primero eran de aquí del Zoom. Voy a algunas de las que nos han hecho en Facebook. Bueno, les parece muy interesante la propuesta que has hecho de la incertidumbre como valor teológico para vivir la fe, que ya algo estábamos comentando. También, bueno, seguimos dicen, cuestionándonos cuál es nuestro papel, lo que supone traspasar barreras, supone también atrevernos, ¿no? A pensar de otra manera. Hay muchas formas de ver y sentir a Dios que son, o que más bien que no han sido exploradas. Piden también que si pudieras explicar un poco más por qué la incertidumbre es un valor teológico, teológico feminista, ¿no? Yo creo que ha sido como una de las claves que nos has dejado pensando y a lo mejor si pudieras profundizar un poquito en ello. Decíamos también como mujeres un poco cuál es el verdadero papel que nos trasciende en el mundo dependiendo de la incertidumbre y de sus fines. Y bueno, pues por último, también decir, bueno, si a mayor incertidumbre, habrá también mayor vida y mayor vitalidad. Te dejaría ahorita estas preguntas y comentarios. Bueno, para responder a estas preguntas que se conectan, se interconectan, hay que pensar que la teología tradicional, sobre todo la teología después del Concilio de Trento, es una teología sin espacio ninguno para la incertidumbre, para la creatividad, para las mutaciones de la vida, para la mezcla de la vida. Todo está bastante arreglado y lo tenemos muy sintetizado en el catecismo, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es la Trinidad? O sea, esto quiere decir que tienes la fe, entre comillas, como que organizada adentro de categorías que no te permiten pensar. Tienes que saberlas así, de respuesta. Te preguntan, ¿cuáles son los mandamientos? Tienes que decir primero, segundo, ¿cuáles son los mandamientos de la iglesia? 1, 2, 3, 4, 5. Y ¿cuál es la función del verdadero cristiano? Es lo que va a la misa, lo que comulga, lo que se confesa. O sea, y después, bueno, estos son, digamos así, lo básico del básico que hay que ser enseñado, ¿no? Después hay las teologías, las elucubraciones teológicas, los múltiples estudios exegéticos donde se ve la palabra libertad, cuántas veces aparece en este texto, la palabra verdad, en cuántas veces aparece, o sea que es una élite teológica que va a estudiar esto y que nada tiene que ver con la vida del pueblo, de los pobres cristianos o cristianas, ¿no? Y arriba de eso tienes todas las encíclicas, las cartas de los papas, de los concilios. O sea, que ustedes ven que hay una estructura jerárquica donde la creatividad es solo conceptual. Claro, a veces hay referencia a hechos de vida, pero son conceptos que si das
a alguien que es obrero de leer esto, no va a entender. Un albañil no va a entender. O sea que, de nuevo, la estructura es una estructura jerárquica. A los que saben pensarse, ellos pueden entender, y a los que no saben, hay otras cajitas que está bien. Y la liturgia es una cajita, y la devoción a los santos es otra cajita. O sea que, como me siento en una incertidumbre tan grande, apégome a Santa Inés, apégome a Santa Teresita, apégome a San José. Sí, él va a hacerme esto y aquello y aquel otro. ¿Entienden? No, no es que soy contra, pero estoy utilizando para ver los esquemas de reflexión. Esto todo no garantiza eh, eh, el cambio ético del mundo. Esto no nos permite la ciudadanía en este mundo, tampoco nos permite una ciudadanía en la iglesia. Nosotras mujeres no somos ciudadanas de la iglesia, somos, entre comillas, fieles consumidoras de lo que la iglesia nos ofrece. Entonces, por eso que yo decía, la iglesia patriarcal y la teología patriarcal se desarrollan a partir de esquemas de certidumbre. Es ciertísimo que Jesús es nuestro Salvador, pero no preguntes cómo ni por qué. Tienes que seguir, tienes que tener claro, Jesús es nuestro Salvador. Y entonces, para eso hay que dar limosnas, para eso hay que ayudar los viejitos a cruzar la calle, para eso hay que ir a la misa, para eso hay que obedecer a sus papás, a sus mamás y así. O sea que todo es adentro de estas cajitas. Estas cajitas se han rompido en muchos movimientos, en el movimiento anticolonialista, en el movimiento antirracista, en el movimiento feminista, en el movimiento de los niños y niñas de la calle, en las prisiones. Todo esto se rompió, no tiene más estabilidad, no tiene más equilibrio. La ciencia también, la astrofísica, la biología, las ciencias sociales, la psicología, todo eso se desarrolló tanto, y estas cajitas se tornaron insignificantes. Pero los seres humanos no son insignificantes. Lo que pasó a ser insignificante son algunos sentidos que hemos dado. Ahora estamos en la misión de reconstruir nuestros sentidos a partir de la cara que tiene nuestro mundo hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hablé que la incertidumbre es un valor teológico feminista? Porque realmente somos nosotras mujeres que estamos trabajando en esto. Voy a hablar de una filósofa que no es teóloga, Judith Butler, que trabaja no directamente con la cuestión de la incertidumbre, pero hace preguntas sobre cuáles cuerpos valen y por qué los cuerpos de las mujeres valen menos que otros cuerpos, y por qué los cuerpos, por ejemplo, de los homosexuales valen menos que de los heterosexuales, y por qué los cuerpos de los negros valen menos que los cuerpos de los blancos, y así. Esta pregunta
Y también hace otras preguntas. ¿Por qué solo los hombres importantes que mueren son llorados? Y yo perdí mi hijo, perdí mi hija. Y no tiene importancia porque yo soy una campesina pobre que no tengo nada, entonces no vale. Mis lágrimas no valen, mi dolor no vale, mi sufrimiento no vale. Claro que de una manera objetiva, teórica, la incertidumbre toca a varones y a mujeres, sí, sin duda, pero en el ejemplo que les estoy dando de cómo se construyó la teología, ustedes van a decir, no, pero no, esto tú no encuentras en la teología de la liberación, es todo diferente. Sí, pero lo encuentro en la parroquia de la esquina, donde la gente va, lo encuentro en muchos, en la mayoría de las pregaciones de estos sacerdotes que hablan por la televisión y por la radio. Lo encontramos como, digamos, vulgarización teológica la más fuerte. Claro que si voy a leer Gustavo Gutiérrez no encuentro esto. De nuevo, entienden las jerarquías teológicas como les he explicado. Entonces, como nosotras mujeres nunca hemos estado en las jerarquías teológicas, nosotras ahora nos empoderamos de qué? No de las jerarquías, nos empoderamos de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad, del sufrimiento de nuestros cuerpos, de la negación a salarios justos, de la negación de lugares en la iglesia, lugares de reconocimiento. El sufrimiento nos empodera. Entonces, por eso que afirmé que en este sentido, la incertidumbre es un valor muy fuertemente presente en la teología feminista. Y cuando digo valor, estoy diciendo incertidumbre y certidumbre. No hay que separar, porque en toda incertidumbre hay siempre algo pequeñito, aunque sea un pedacito de pan que alguien me da, que digo, mi certidumbre de vida hoy es este pedacito de pan, ¿no? Entonces, esta dinámica de la vida es algo muy importante. Y ahí la última cuestión, ¿cuál es el rol de las mujeres, el papel de las mujeres? Bueno, primero papel, mirar la vida, escuchar voces distintas, no querer reducir las voces distintas a la única norma patriarcal. Y también, así como hablé de las niñas, hay que decir a nosotras mujeres, hay que desobedecer. Y decir cuando las cosas no nos tocan el cuerpo, no tocan nuestro corazón, decir, señores, ustedes no nos representan. Hay que decirlo. Y quizás nuestras voces no están tan fuertes, ¿no? Porque tememos. Ellos detienen poderes bastante grandes. Pero yo tengo una apuesta que hay tantos grupos, solo hablando de América Latina, de mujeres y jóvenes que se organizan, que dicen otra palabra,
es imposible que este mundo no traiga cambios. No puedo prever cuáles son estos cambios, pero lo que ha sido ayer no va a ser hoy, y lo que es hoy no será lo mismo mañana. Pues mira, tenemos todavía varias preguntas, pero pues ya estamos a 5 minutos. Si quieres, lo que podemos ofrecer es que, bueno, Una o dos, una, ¿sí? Bueno, ¿sí? a ver. Una o dos y Ok, terminamos. perfecto. A ver, dice, si las jóvenes quedan fuera de la iglesia, ¿por qué no se abre, por qué no se, perdón, por qué es, o sea, por qué esta más bien, por qué la iglesia no se abre a sus necesidades, ¿no? A las necesidades de los jóvenes? Y tenemos otra que dice, a ver, dice, bueno, muchas gracias Ivonne por tus profundas reflexiones. Dice, desde tu experiencia personal y el acompañamiento a los distintos procesos y organizaciones feministas, dice, ¿qué es lo que más te ha ayudado en la comprensión de la necesidad y el derecho a desobedecer los esquemas patriarcales y de culpa transmitidos por las religiones? Si quieren, nos quedamos ahorita entonces con esas preguntas. Bueno, voy a ser bastante breve, ¿no? Porque son grandísimas cuestiones, ¿no? La primera cosa que quiero subrayar es que nosotras tenemos que apropiarnos del concepto o de la palabra iglesia. Cada vez que hablamos de iglesia, hablamos de ellos. Ellos tienen que abrirse. Ellos, ¿quién son los ellos? Son los curas, es el clero, son los obispos. Nosotras con nuestro lenguaje los declaramos propietarios de la iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia es la comunidad de los que creen en las propuestas éticas de Jesús y abrir esto en diálogo con el mundo. Entonces, primera cosa es apropiarnos del término iglesia. Y al apropiarme y decir que soy también parte de la iglesia, esto me empodera a decir mi palabra distinta. Es porque no creemos que esta palabra mía, tuya, tiene que ser dicha. Creemos que ellos dicen que la iglesia son ellos. Y incluso cuando hablan dicen, la iglesia quiere de ustedes, pero ¿cuál es la iglesia que quiere de mí? ¿Qué quiere? ¿Cuál? Un grupo de obispos cómplices de gobiernos que matan el pueblo. Esta es la iglesia. O sea que hay que apropiarse y nosotros tenemos que empezar a abrirnos a las necesidades de los jóvenes, a organizarnos, a hacer presión para tener locales, para tener medios de implementar nuestra cercanía a los jóvenes y la formación que hay que dar. Y termino con esto, ¿no? Que yo pienso que lo que más me ayuda es me dar cuenta que el dolor de las muchas mujeres ha sido escuchado por muchas otras mujeres. Que la esperanza nace de nuestros corazones,
de nuestras manos y quizás aprender como aprendemos a hacer pan, aprender a curar las heridas unas de otras. Y esto es lindísimo de ver cómo los grupos feministas son también grupos de solidaridad intensa, intensa, con niñas, con niños, con mucha gente que sufre violencia física, ¿no? Nosotras hemos contribuido para la organización de casas de acogida, leyes que son leyes protectoras de mujeres, de niñas, de niños. O sea que estas cosas me dan confianza, me dan esperanza que podemos evoluir respetando tantas vidas y nuestras vidas también. Muchas gracias por la atención. Un abrazo a cada una y cada uno. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ahora invitamos a nuestra querida Mari Carmen, fundadora de la cátedra, para unas palabras para el cierre. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Pues muchas gracias, Ivone, por tus palabras de reto, de esperanza, que nos animan a aceptarnos como ciudadanas del mundo y como miembros de veras de pleno derecho dentro de la Iglesia, pero para seguir este impulso vital de estar cerca unas de otras y de ayudarnos en todas estas incertidumbres tan tremendas que siempre han tenido muchas mujeres en la vida por su situación tan difícil, pero que ahora se han recrudecido con la pandemia. Entonces, estas palabras tuyas pues nos animan a seguir luchando, a seguir atreviéndonos a desobedecer cuando sea necesario y a seguir construyendo un mundo en el que se nos reconozca nuestra plena humanidad. Entonces, pues muy contenta de volver a verte y me gustaría que estuvieras junto con nosotros cuando se pueda, ¿eh? Un abrazo. Gracias, un abrazo, gracias Mari Carmen, un placer de estar con todas. Un beso a todas y esperando revernos. Sí, gracias. Eso esperamos que podamos vernos próximamente. Pues damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias nuevamente, Ivonne, de verdad que ha sido un espacio con sabor, a pan con sabor, a sororidad, ¿no? con corazón. Gracias. Y bueno, pues simplemente decirles que como decíamos, es un ciclo que hemos comenzado hoy y vamos a estar teniendo cada mes. El próximo será en noviembre, el día 17. Ya estaremos publicando y haciéndoles llegar la información sobre quién va a participar, el tema y todo. Simplemente decir que será en torno al 25 de noviembre, que es el día que pues digamos, recordamos, ¿no? Esta lucha que tenemos precisamente en contra de la violencia contra la mujer. Entonces, pues eso nos llevará a reflexionar también desde este espacio. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Adiós.